Hola amigos de Matemática Uni, bienvenidos a nuestro canal una vez más y el día de hoy comenzaremos con el tema de derivada, un tema muy importante. Vamos a empezar con este tema dando una interpretación geométrica. Es más, vamos a dar dos interpretaciones geométricas. Vamos a verlo cómo es la derivada de dos diferentes formas. ¿Saben? Comenzamos entonces. Para poder iniciar con nuestra interpretación gráfica, tenemos la curva f de x, de la cual vamos a tomar dos puntitos. ¿Para qué tomamos esos puntitos? Simplemente van a ser para poder generar una recta secante a esa curva. Ahora, tenemos dos puntos. El primer punto sería el punto A, punto y coma, f de A, y el punto X, punto y coma, f de X. Tenemos que la diferencia de abscisas es x menos a y la diferencia de ordenadas es f de x menos f de a. Ahora tenemos la recta secante y vamos a hallar su pendiente. Para ello ponemos el ángulo θ. Decimos que la tangente de θ es igual a la pendiente de la recta secante. Para poder calcular la pendiente de esa recta secante, simplemente dividimos la diferencia de ordenadas entre la diferencia de abscisas, o sea, f de x menos f de a entre x menos a. Para la recta tangente, vamos a tener algo en claro, que este x menos a tiene que tender a 0. ¿Por qué? Para que esos dos puntos pues sean el mismo punto, dado que una recta tangente solo tiene que intersectar en un punto a la curva. Por lo tanto, si x menos a tiende a 0, entonces x tiende a ser el valor de a. Por último, reemplazamos en nuestra pendiente de la recta tangente. Decimos que la pendiente de esa recta tangente va a ser igual a el límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a entre x menos a. Ahora, esa pendiente de la recta tangente va a ser igual a la derivada de la función f de x. Por lo tanto, decimos que la derivada de la función f de x con respecto a la variable x es igual al límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a entre x menos a. Y algo importante también que tenemos que aclarar, que la derivada existe siempre y cuando el límite existe. Ahora procederemos a ver la siguiente interpretación gráfica. Una vez más tomaremos dos puntitos. En este caso el primer punto será x punto y coma f de x y el segundo punto será x más h punto y coma f de x más h, teniendo la diferencia de abscisas igual a h y la diferencia de ordenadas igual a f de x más h menos f de x. Una vez más tomamos la tangente del ángulo θ, o sea la pendiente de la recta secante, la cual va a ser igual la diferencia de ordenadas entre la diferencia de abscisas. Tenemos ahora la recta tangente una vez más, donde hay que tener en cuenta que este h ahora va a tender que ser 0. ¿Está bien? H tiende a ser 0. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la diferencia de ordenadas entre la diferencia de abscisas, o sea, f de x más h menos f de x entre h. Por lo tanto, decimos que la derivada de la función f de x con respecto a la variable x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Una vez más, de todas maneras tengo que hacerles recordar que la derivada de esa función f de x con respecto a la variable x existe si y solo si el límite existe. Por último, tenemos dos ejemplitos. Dice que si f de x es igual a x cuadrado, nos piden calcular la derivada de f de x. Tenemos que la función es x cuadrado, por lo tanto vamos a aplicar nuestra definición. Decimos que la primera derivada de f de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x cuadrado entre h. Decimos que x más h elevado al cuadrado es facilito. Ustedes dirán que, profe, es x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Ahora reemplazamos ello. Tenemos que la derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado entre h. Esos x cuadrados se van y quedaría 2xh entre h más h cuadrado entre h. Simplificamos las h, nos quedaría que la primera derivada de la función f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h.
Ahora, como h tiende a ser 0, pues lo vamos a eliminar, quedando entonces que la derivada de la función f de x con respecto a la variable x o f' de x es igual a 2 veces x. En el segundo ejemplo tenemos que f de x es igual a coseno de x. Nos piden calcular la primera derivada de f de x, o sea, f' de x. Una vez más usamos nuestra definición. Como la función ahora es coseno de x, entonces decimos que la primera derivada de esa función es igual al límite cuando h tiende a ser 0 de coseno de x más h menos coseno de x entre h. Sabemos que el coseno de x más h es igual a coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h. Es una identidad trigonométrica que pues ya todos sabemos, ¿no? A estas alturas ya lo sabemos. Reemplazamos ello en nuestro límite, quedando factorizar el coseno de x. Si factorizamos el coseno de x quedaría límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por coseno de h menos 1 menos seno de x por seno de h. Todo entre h, pero en este caso estamos separando. Si te das cuenta, estamos separando. Pero profe, ¿por qué separa? Estamos separando para poder encontrar esos dos factores. Fíjense, coseno de h menos 1 entre h. Nosotros conocemos ese límite, ¿cierto? Y eso es igual a 0. Luego tenemos seno de h entre h. También conocemos ese límite y ese límite es 1. Perfecto, ahora reemplazamos simplemente coseno de h menos 1 entre h igual a 0 y seno de h entre h 1. Por lo tanto quedaría que la primera derivada de f de x es igual a menos seno de x, porque el otro factor es 0. Ahora decimos que derivada de f de x con respecto a la variable x o f' de x es igual a menos seno de x.